Vamos a ver este gran tema que es la gloria de Dios, la Shekinah de Dios, aquello maravilloso con que Dios se ha cubierto para que los hombres no pudieran verlo en su divinidad, porque el ver la divinidad de Dios significa inmediatamente caer como muerto, porque nuestra naturaleza humana, finita y limitada, no puede, nuestras retinas no pueden abarcar la divinidad, lo que es Dios. Por eso es que el Señor dispuso mostrarse con su Shekinah, ¿no es cierto? Y vamos a ver también nuestra responsabilidad, porque tú y yo tenemos responsabilidad para con la gloria de Dios. ¿Sabes que tú y yo deberíamos vivir para honra y gloria de nuestro Señor? ¿Lo vivimos? No me digan nada, no. El Señor conoce cada corazón, no me lo digan. Pero usted tiene que ser consciente de que hoy habrá escuchado nuevamente la magnificencia de la gloria de Dios y lo poco que nosotros somos responsables ante su presencia. Y hoy queda registrado esto en su mente y en sus corazones, porque Dios usó una persona, útil o inútil, no importa, usó una persona para volver a llamarnos la atención. El cristianismo vive vidas demasiado confortables, podría ser, cómodas, demasiado fácil, sin compromisos. ¿Tú tienes compromisos con Dios? Sí. Y si no los tienes, deberías tenerlos. Porque Él dejó y dio lo más hermoso de los cielos para que tú y yo tuviéramos esta comunión con el Padre Celestial. Muy bien. Primer punto, solo a Dios le pertenece la gloria y en las Escrituras encontraremos pasajes que nos hablan de su gloria y del por qué debemos darle a Él la gloria que es solo suya. ¿Cuándo debo darle la gloria? Siempre. Mientras haya aliento en este estuche de carne. Porque es lo que somos. Es un estuche de carne, ¿no es cierto? Vamos a ir a primer porción bíblica, primero de Crónicas. Abran allí sus Biblias en primero de Crónicas 29:11. Y prestemos atención, sus deditos sigan la Escritura, porque hay palabras muy maravillosas allí. Primer libro de Crónicas 29:11. Y comienza declarando, primero de Crónicas 29:11, comienza declarando, tuya es, oh Jehová. ¿Qué dice ahí? La magnificencia. O sea, no hay algo más magnífico que lo que estamos considerando. La magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. ¿Habrá algo que no le pertenezca a Dios? Nada, hermanos. Nada. ¿Vivimos así bajo ese concepto de claridad? No. A veces vivimos para nosotros mismos, particularmente para nosotros mismos. Y nos olvidamos de que Él es el dueño de todo y que debemos rendirle a Él pleitesía constante. Deberíamos estar postrados en su presencia constantemente, por lo que Él es. No hemos considerado aún lo que Él ha hecho por nosotros,
pero simplemente por lo que Él es, soberano, altísimo, majestuoso, poderoso, por lo que Él es, merece que rindamos nuestras vidas a Él. Eso lo dice claramente, primero de Crónicas, ¿no es cierto? Tuyo, Jehová, es el reino. Es el reino. Es el reino verdadero. No el reino de las tinieblas, sino el reino de la luz. Es el reino. Y tú eres excelso sobre todos. ¿Sabes lo que significa excelso? Es lo superlativo de la excelencia. Nada hay superior a esa excelencia. Excelso sobre todo. Vamos a corroborarlo con Mateo 6:13, es un versículo que nosotros cuando hemos estudiado la oración, el Padre Nuestro, lo hemos desglosado y entendido mucho más, pero acá voy a meterme solamente en la parte de 6:13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. ¿Por qué dice no nos metes en tentación? Porque Él tiene la capacidad de ser todopoderoso e impedir, librar, cuidar y guiar mi vida para que sea preservado de la tentación. Dios jamás mete en tentación. Sabemos que ese título del tentador, ¿a quién le corresponde? Al enemigo de Dios, al enemigo de la causa de Dios, al enemigo de los hijos de Dios. Él tiene ese título como tentador, pero el título de nuestro Dios es preservador. Él nos cuida, Él nos protege, Él nos guarda, Él nos anhela celosamente. Eso es lo que tenemos que entender, de que eso es el Dios nuestro. La gloria y el poder suyos son. Qué reconfortante es saber de que siendo todo de Él, se nos ha autorizado a que nosotros, los creyentes, podemos discernir y reconocer sus divinas grandezas, y a la vez ha decidido hacernos participantes de tantas maravillas como las que están en su palabra. Pero ¿qué pasa con esas maravillas? A veces se leen de una forma apática o obligado, sin poner nuestro interés, el corazón y nuestro deseo de aprender, simplemente como, tengo que ir a la iglesia y soportar un sermón más. ¿Nunca lo pensaron eso? Yo lo pensé cuando recién llegué a los pies de Cristo. Yo lo pensé. Claro. ¿Por qué? Porque el venir a sentarme a escuchar un sermón me quitaba el tiempo para otras cosas que yo pensaba, que yo creía, que estaba convencido de que eran necesarias para mí. Nada tan lejos de la verdad. Nada tan lejos de la verdad. ¿Sabe quién estimula en la mente y en el corazón de los creyentes que nuestras prioridades sean o estén mal ubicadas? Nada más que, no le voy a decir el del tridente porque no existe tridente. Eso es una figura humorística que nos han querido inculcar. Pero sí es ese estímulo del diablo, hermanos. Porque el diablo no quiere que nuestro corazón se goce en el Señor. No quiere que nuestras vidas le den la honra y la gloria. Usted pueda quizás decir, Néstor, yo no estoy de acuerdo con usted. No tiene que estar de acuerdo conmigo. Tiene que estar de acuerdo con Dios. Eso es. Vamos al punto B. Su Shekinah, su gloria manifestada. Primero al pueblo de Dios. Y vamos a ir a Éxodo 13. Abran sus Biblias ahí.
Éxodo 13, 21 al 22. Hay dos versículos que son muy poderosos y también podemos tomar aplicaciones de ellos. Éxodo 13, 21 al 22. El Señor iba delante de ellos. ¿Qué dice ahí? De día, en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego. Presten atención a ese fuego. Para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche, de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. ¿Cuál es el resultado de eso? Que Dios estuvo constantemente en presencia de su pueblo. Ahora quiero ubicarlos a ustedes en esta dimensión. No vayan a pensar que era un pueblo pequeño. Era un pueblo que oscilaba de 2,5 millones para arriba. Ancianos, niños, jovencitos, adultos. Imagino los príncipes de cada tribu arengando a su tribu para que vean, ahí está nuestro Dios. Está con nosotros. Está protegiéndonos. Está guardándonos. Está sosteniendo nuestra convicción y esperanza en Él. Porque Él se ha hecho visible por medio de su Shekinah. Imagino a los niños preguntando, papá, mamá, ¿qué es eso? ¿Contestamos a los niños las preguntas correctas? ¿Sí o no? O decimos, no tengo tiempo ahora. ¿Sabes que el informar a un niño cuando hace una pregunta es prioridad? Porque cuando un niño pregunta, porque hay inquietud. Y esa inquietud quizás sea un vacío de información sobre el Dios vivo y verdadero. Es nuestra obligación. La prioridad, los niños. Y la paciencia, los ancianos. ¿Entienden la idea? Porque a los ancianos quizás tengamos que decirle, bueno, a mí también, soy anciano. 1, 2, 3, 4, 5 veces. ¿Saben que yo tengo una persona en mi casa que me dice, ¿tomaste los remedios? ¿Es verdad o no es verdad? Entonces, pero lo magnífico de todo esto, quiero que entendamos que la nación de Israel estaba acompañada por su Dios. La única nación sobre la tierra que estaba acompañada por su Dios. Aquel que los había sacado de esclavitud. Vamos a Mateo 28, 20 para que hagamos una asociación. Hemos visto la compañía de Dios con su pueblo. Y ahora vamos a ver Mateo 28, 20. ¿Qué es lo que le dijo el Señor a los discípulos? He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice. ¿Sí o no? 20. Sí. Hasta el fin del mundo, dice al final del versículo. Claro. ¿Se dan cuenta? ¿Saben que Dios hoy, Jesucristo, nos está acompañando? ¿Saben que Él nos acompañó desde la casa nuestra hasta aquí? ¿Sabe que ha tenido cuidado de nosotros? Y a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Una de las prácticas que los creyentes
deberíamos tener cuando subimos a un vehículo para ir a tal lado, encomendarnos a Él para su cuidado. Esa es una de las prácticas que deberíamos tener. Porque déjeme decir, Él nos está acompañando. Y puede estar acompañándonos aunque nosotros no digamos gracias. En ese caso Él va a acompañar a un creyente desagradecido. ¿Sale bien la frase? Desagradecido. Olvidadizo. ¿Cómo nos olvidamos nosotros de Él? Y Él jamás se olvida de nosotros. ¿Por qué? Porque Él no puede olvidarse, porque Él lo ha prometido. Estar con nosotros hasta el fin del mundo. De la misma forma que prometió a su nación, a la nación de Israel, para la cual tuvo propósitos bien establecidos. Y esos propósitos fueron llevados por Él mismo a través de la historia. Y se han ido cumpliendo. La presencia de Dios permanecía con la nación de Israel cuando Dios así lo había decidido y dispuesto. Tanto la columna de nube durante el día como la columna de fuego, ambas eran la Shekinah de Dios, manifestando la presencia de Dios. Su divinidad descendió acá en la tierra y estaba cubierta por esa nube de día y columna de fuego de noche. Allí estaba su presencia. La gloria de Dios que manifestaban, la divina presencia de Dios. Éxodo 24, 16. Éxodo 24, 16 al 18. Estos versículos son bien claros, pues no hace falta explicarlos mucho. Dice así, estamos en el 16, y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. ¿Dónde estaba Dios? En medio de la nube. Está bien claro el versículo. Esto no es una parabolización, sino es una literalidad. Dios estaba en medio de la nube. Verso siguiente. Y la apariencia de la gloria del Señor era, ¿qué dice ahí? Como un fuego, y esa palabra que sigue es tremenda, consumidor, ardiente, en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. O sea, todos podían verlo. Ver la nube, ver el fulgor, ver el resplandor, verlo encendido. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Usted puede evaluar las maravillas que eso significa. Moisés no se llevó ninguna cesta para alimentarse. Dios lo alimentaba. Dios mantenía su metabolismo. Dios conservaba su cuerpo saludable. Dios hacía toda la obra. Y nosotros a veces dudamos en clamar por auxilio al que todo lo puede. ¿Se da cuenta? Seamos estimulados por estas palabras, hermanos. Porque Dios ya demostró ser el Todopoderoso.
ser el sustentador, ser el proveedor. Él ya lo ha demostrado. Nosotros tenemos que creerlo, ¿no es cierto? Aquí nuevamente se describe la nube como así también la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor. Muchas veces no nos acordamos de que esta es una característica natural de Dios. Estamos acostumbrados, y gloria a Dios por ello, que lo vemos como el Dios de todo amor, de toda gracia, de toda misericordia. Pero hay de aquellos que no acepten su gracia, amor y misericordia, porque van a enfrentar la ira del Dios vivo. La van a enfrentar, ¿eh? La van a enfrentar. Si aquí hubiera esta tarde una persona que no conoce a Cristo aún, yo lo invito a que recapacite. A que recapacite. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y toda persona que no aceptó a Jesucristo genuinamente en su corazón aún, es un perdido ante los ojos de Dios. Vamos a seguir. Éxodo 40, 34 al 38. Yo les aconsejo que lean el Antiguo Testamento de vez en cuando. Háganlo. Porque hay mucho material maravilloso para estimular nuestra esperanza y fe en el Dios verdadero. Éxodo 40, 34 al 38. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Allí estaba la presencia del Señor, en el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. ¿Cuántas partes cree que llenaba? ¡Todo! De tal manera que Moisés no podía entrar. ¿Por qué? Porque pese a ser un instrumento escogido en las manos del Señor para su plan, para el desarrollo de su plan que él había orquestado, diagramado desde antes de la fundación del mundo, pese a que era un instrumento en sus manos muy útil, aún no podía entrar allí donde él estaba. Y nosotros cuando venimos a servir al Señor, a veces venimos compadritos. ¿Sabe lo que significa un compadrito? Una persona apagada de sí mismo, que se cree que él es. Hermanos, usted y yo, sin Cristo, somos nada. Y usted y yo, si no sometemos nuestra vida al Espíritu Santo para que nos guíe y nos enseñe y nos conduzca, somos apenas un redimido olvidadizo. No por parte de Dios, jamás Dios olvida a sus redimidos, por parte nuestra. Porque si no reconocemos la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, y lo tenemos que hacer diariamente, somos desagradecidos. Vamos a ver ahora. Verso 36. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. ¿Obediencia o no? La misma que tenemos nosotros.
¿Se da cuenta que hay mucho para aplicar? Mucho para aprender. Muchos para no hacernos los desentendidos. Muchos para decir, no, este mensaje es para la que no vino. ¿O no? No me diga que nunca lo dijo usted. Sí, todos estuvimos ahí. Claro, claro. Hermano, la palabra de Dios es para cada corazón. Y cuando ese corazón es redimido, más aún, porque hay un peso enorme de responsabilidad. Próximo verso, 38. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas, permanentemente acompañó Jehová a su pueblo, permanentemente. Garantía absoluta. La misma que tú tienes, la misma que yo tengo. ¿Sabe que Jehová, Dios su Hijo, en este caso, el que Él ha mandado desde los cielos, me va a acompañar hasta el día que yo fallezca? Y cuando yo fallezca, como todos los santos, seré transportado al cielo por ángeles. Eso es lo que enseña su palabra. Eso es lo que yo creo fervientemente de todo corazón. Así que no tengamos temor a cuando el Señor nos llame. Porque cuando una persona creyente fallece es porque ha muerto en la voluntad de Dios. Él lo ha dispuesto así hasta el momento y la hora. No le voy a preguntar nada por miedo a que no estén de acuerdo. Próximo punto. El Hijo de Dios y lo real de su gloria. Lo real de su gloria. Vamos a ir a ver Juan 1:14. Juan 1:14. Este es un verso que muchos conocemos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahí se manifiesta la verdadera humanidad del Señor Jesucristo. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Claro, Juan dice vimos porque no fue él solo quien vio al Señor transfigurado en gloria. No fue él solo. O sea, los demás discípulos tuvieron que creer el testimonio de aquellos que vieron cara a cara al Señor transfigurado en gloria. Que ese va a ser el próximo verso que vamos a ver. Mateo 17, 1 y 2. Mateo 17, 1 y 2. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Observen, él nos llevó al total de sus discípulos. Él llevó a 3 discípulos solamente. Entonces cuando nosotros vemos esto y leemos y entendemos y nos metemos en la cultura, en el tiempo, Dios eligió, ¿sí o no? Para que los que tuvieran esa experiencia maravillosa solo fueran 3. Ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿Y los demás? Esa fue su soberana voluntad en ejercicio. ¿Saben que a veces en nuestro diario vivir pasan cosas y que nosotros decimos, Señor, pero ¿por qué lo permitiste? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú para querellar a Dios? Para argumentar con Dios.
Imagina que el grano de arena argumente con el océano. ¿Ven la figura? ¿Ven las dimensiones de diferencia? Verso 2. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Blancos como la luz. Esa es la forma en que nos describe la palabra de Dios, y esa es la forma que el Espíritu Santo le hizo escribir a la pluma del escritor en ese momento. O sea, el privilegio de Juan, ya siendo muy anciano, lo veremos siguientemente. Recordemos que Juan es una persona que estuvo afectuosamente muy cerca del Jesucristo hombre, muy cerca. Él tenía la particularidad de recostar su cabeza sobre el pecho del Señor. ¿Y sabe cuando uno recuesta la cabeza sobre el pecho de otra persona? Los niños lo saben bien. Sienten el latido del corazón de esa persona. Sienten el correr de la vida en esa persona. Y eso es lo que Juan experimentó. Pero ahora lo vamos a ver en una secuencia diferente, muchos años después. Apocalipsis 1, 13 al 18. Apocalipsis 1, 13 al 18. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba, hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esa ropa llegando hasta los pies nos habla de lo regio que él era, vestimenta real, y el cinto nos habla cinto de divinidad. Simplemente para tener un poquitito más de información. El 14 dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Llama de fuego, pero una llama ardiente, intensa, que quema todo lo que a él o a ella se arrima. Verso siguiente. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Tremendo. Pero estamos hablando de un horno al cual se está atizando por medio de un fuelle, donde lo que se ve está vivo. Donde lo que se ve está vivo, está al rojo vivo. Y su voz como estruendo de muchas aguas. ¡Wow! Eso sí que es tremendo. ¡Qué experiencia que tuvo el anciano Juan! Verso siguiente. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. O sea, no podía mirarse. ¿Por qué? Porque el mirar al sol en su fuerza hiere nuestras retinas. Somos sensibles a semejante claridad. Verso siguiente. Cuando le vi, caí como muerto. O sea, le faltaron totalmente sus fuerzas. Ya dejó de ser fuerte ante semejante grandeza.
muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Es el mensaje de siempre. El que él le dijo a sus discípulos, no temas, no tengáis miedo, no estéis amedrentados. No temas. ¿Qué más le dijo? Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de Hades. ¿Sabe lo que le está diciendo? Yo tengo todo bajo mi control. ¿Tú crees eso? ¿Sabe que cuanto más lo creas, más fácil va a ser vivir aún en las tremendas dificultades que debemos sufrir día a día? Aún en los dolores, aún en las adversidades, Dios está acompañándome, sosteniéndome, llevándome. Nunca nos olvidemos de eso. Y ahora vamos a ver algo que da tristeza, oportunidades desechadas. Juan 12, 42, 43. 12, 42, 43. Y ojalá no tengamos ninguna asociación ni ninguna aplicación personal en esto. Juan 12, 42, 43 dice así: con todo eso, aún de los gobernantes, observemos, de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo podían, no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Qué le parece eso? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Lo dice la palabra. ¿Y saben que a veces pasa entre nosotros también? Siendo creyentes, certificada la eternidad a favor nuestro, ciudadanía de los cielos. A veces dudamos en nuestros actos entre darle la gloria a Dios o la gloria de los hombres. Eso es terrible. Y eso figura en la Escritura. Y no se olvide que dice que creyeron. ¿En qué creyeron? A veces el creer es solo un estado mental, pero no es una experiencia en el corazón. Podemos ver que no fue la prioridad de algunos corazones. Entre esos que creyeron, algunos de ellos evidentemente no habían creído genuinamente. ¿Y cuál fue el resultado? Que cuando no se cree genuinamente, las emociones, nuestros patrones de conducta, nuestro esquema pensante nos inclina a nuestra humanidad y no a recibir lo que es espiritual. Pablo dice claramente: lo bueno que quiero, eso no hago. Hay una lucha constante aún en los mismos creyentes. Y debemos pedir fuerzas a Dios y la capacidad de recordarnos todo lo que Él ha hecho por nosotros, para que nosotros no claudiquemos, hermano. Porque el enemigo quiere que tú y yo fracasemos. Él ya no puede tener acceso a decir: esta alma va a ser mía. Ya no. Jamás eso ha pasado, porque Él ha sido derrotado en la cruz del Calvario y yo he creído en el triunfo del crucificado. Y tú también.
Pero sí Él puede y hace y trata de mortificarnos todos los días. Porque Él anda como león rugiente buscando ¿a quién? Devorar. Y vos quizás digas, a mí no, yo soy demasiado creyente. Tú eres demasiado frágil. El que mire de estar firme, mire que no caiga. Nosotros somos frágiles, hermano. Nuestra fortaleza está en la permanencia en el Señor. Sin mí o apartados de mí, nada podéis hacer. Ahí está la fortaleza, ¿no es cierto? Y ahí puedo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque estoy en Él, vivo para Él, vivo para su causa, Él vive en mí, el Santo Espíritu dispone en mi corazón, es mi guía, es el sabio consejo de la palabra el que me lleva todos los días. Es interesante notar de que habían creído, pero no quisieron que los demás los rechazaran, o sea, perdiendo de esta manera los privilegios de la amistad de los hombres. Cuidado con la popularidad. Cuidado con eso. Cuidado con el que el afecto de los hombres eclipse la magnífica obra que Dios ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Cuidado que nos olvidemos de nuestro amado Redentor. Cuidado con eso. ¿Podrá pasar esto mismo con nosotros? ¿Podrá pasar? ¿Saben que a veces pasa? A veces sucede. Una forma que hay para describir si yo me equivoqué o no durante ese día es hacer un examen de conciencia a la noche. Pero valiente, veraz, y que aceptemos nuestras responsabilidades. Que no tratemos de justificarlas. Valiente. Y si es posible, Señor, ayúdame a hacer mi examen de conciencia. Pídale a Él. Tómese de la mano. Él está dispuesto. Él está dispuesto. Y deje que el corazón sea receptor de lo que el Señor le va a decir. Ser cautelosos puede ser correcto y hasta sabio, pero pensemos que nuestro silencio puede afectar la credibilidad del santo evangelio que tú y yo profesamos y fuimos llamados a vivir de acuerdo al evangelio. No sé si esto ha hecho alguna inquietud o creado alguna inquietud en tu vida en este momento, ahora. Pero es así. Debemos recapacitar. ¿Estoy haciendo bien las cosas? O mejor aún, Señor, ¿estoy haciendo las cosas como tú quieres que yo las haga? Esa es la realidad que debemos vivir. Y los dejo a ustedes pensando en eso y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra nos ha descrito de alguna manera, aunque muy, muy someramente, la Shekinah, esa cobertura maravillosa de tu presencia en la cual tú te has manifestado a tu pueblo Israel. Y también lo has hecho también, Señor, con discípulos pertenecientes a la iglesia. Y también, Señor, lo has hecho personalmente con ese discípulo amado que fuera Juan. Gracias, Padre, porque esa es una realidad que nosotros creemos, porque la palabra de Dios así lo declara. Y, Señor, que seamos tan conscientes en adquirir un concepto de que cada día tú estás acompañándonos y que esa es tu magnificencia y tu gloria a la cual debemos someternos y vivir por ella y para ella, Señor. Despídenos con bien en el santo y bendito nombre del Señor Jesús. Amén.